Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra. Con el auspicio de AFP Habitat, Clínica Alemana, Scotiabank, Movistar, ICERT, Larraín Vial, Volvo, Inmobiliaria Socobesa, Consorcio, Hertz y Cámara Chilena de la Construcción. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Y cuando sean las 8 de la mañana con 5 minutos y... ¿cuántos? 50 segundos. Vamos a escuchar la voz de Nico. Nico, muy buenos días. Buenos días, soy Nicolás Vergara. Represento Valparaíso. Su anfitrión. Efectivamente, sí. Venía caminando con una taza de té y un tramo que habitualmente nos implica unos 15 segundos se convirtió en 45 segundos. ¿Cómo estás, Consuelo? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Oye, chuta, no nos pusimos de acuerdo cuáles eran los bordes del primer tema. No nos pusimos de acuerdo. Improvisemos. No, los bordes. Por alguna vez. Por alguna inhabilidad me refiero a eso. No, ¿tú quieres hablar de televisión? Yo quiero hablar nacional? de TVN. Me parece muy Yo bien. quiero hablar de TVN. Sí, yo creo que es imposible no hablar de TVN, pero tengo la sensación, yo no puedo estar brutalmente equivocado y espero que no me contradigas, pero creo que hay bastante poco que decir, bastante poco nuevo que decir en términos de la salida de Jaime Aguirre. La interpretación más simple que se ha hecho, de la que yo en parte, solo parcialmente discrepo, es que Jaime Aguirre se va luego de las declaraciones del presidente Piñera, creo que fue el titular de La Segunda, el titular del Mercurio. Yo entiendo que Jaime Aguirre... entiendo que ya a una reunión de directorio él hace un par de semanas, había llegado con la renuncia en el bolsillo de la chaqueta y que no la había presentado en vista que no había llegado al presidente del directorio. Pero, y básicamente además... No te sabría decir. No, a mí una fuente común que los dos conocemos me aseguró que eso era así. Por otro lado, un director que no es la Consuelo Saavedra, el día martes me dijo que el jueves, en una reunión especial de directorio, o no sé si era ordinaria, pero me dijo especial, cito textual, Jaime Aguirre presentaba su renuncia. O sea, la verdad que sí, las palabras del presidente son complejas en términos que aquí es casi, a ver, ¿cómo decirlo? Si fuera una sociedad anónima, es como si el accionista minoritario hablara del rol del gerente general, digamos, y dijera que el directorio no lo está haciendo bien porque no logra sacar al gerente general. O sea, el accionista minoritario es... Mayoritario. Claro, sí. Mayoritario, sí, eso dije. Uh-huh. El accionista minoritario, que circunstancialmente hoy día es el presidente de la República, presidente de la República, lo han sido otros, pero finalmente un canal estatal. Yo creo que uno no puede sacar de la ecuación que en la decisión haya tenido que ver eso. Pero claramente había un movimiento hacía bastante tiempo y uno siempre ha aprendido en la vida, y si uno se remite a Televisión Nacional, yo recuerdo el año... a fines de los 90, principios de los 2000, cuando el directorio se enfrenta con René Cortázar, y René Cortázar sale de la elección ejecutiva a partir de una polémica que había tenido con el entonces director de prensa, Jaime Moreno Laval. Y todos dijimos, bueno, ¿cuánto se demora Jaime Moreno en irse? Y no se demoró tanto en irse, porque en esas peleas en general no hay no había visto. En general no hay un ganador. Cuando una de las partes gana, finalmente la mecánica opta por que salgan los dos. Entonces, si aquí hubo una pugna, o uno podría haber una pugna entre el presidente y el director anunciado, era difícil la permanencia de Jaime Aguirre. Por otro lado, tengo la sensación que Jaime Aguirre, y es solo sensación, no he hablado con él, que él estuviera planteado casi como una suerte de piedra de tope, y finalmente, si las cosas se destraban, fuera, comillas, por el bien o por lo mejor para el canal. Pero insisto, creo que lo que hay que mirar más allá de la renuncia de Jaime Aguirre es que viene, en términos que ya hay 2 cargos vacantes, y esos 2 cargos vacantes no son menores. Yo tiraría la tuya y 2 más. El tejo pasado, porque tienes evidentemente lo ultra inmediato, que es, sale el director ejecutivo de una empresa estatal, que es una empresa influyente
O sea, es una empresa pequeña, pero es una empresa que Claro. provoca mucho, entre comillas, ruido. A la gente le importa, para bien o para mal. Es una empresa sobre la que se comenta mucho. Porque entra a las casas de las personas, porque los rostros a los cuales se discuten sus sueldos son gente que de repente ellos conocen más que al vecino del departamento del lado, de la casa del lado, saben más de sus vidas que de sus vecinos. Entonces se produce un fenómeno bastante curioso respecto a lo intrusiva que es la televisión en general y el canal nacional en particular en Chile. Digo. Canal Nacional es muy influyente en Sin duda, regiones. sin duda. Entre otras materias. Bueno, número 2, la crisis financiera gravísima, los orígenes y las soluciones que se están implementando que van más allá solo del tema del apriete, del ajuste y de los despidos. 3, el contexto general, o sea, ¿quién va a llegar a la dirección ejecutiva? ¿De qué manera? ¿Cómo se logra ese acuerdo, ¿verdad? Para la nueva cabeza ejecutiva del Canal Público de Chile. 2, ¿puede y de qué manera salir de la crisis financiera particular? Yo tengo el convencimiento de que sí, pero yo soy parte interesada, obviamente. Pero esa es la segunda pregunta, a mi juicio. La tercera pregunta es ¿cómo se inserta esto en el contexto general de transformación profunda de los medios de comunicación? ¿Ya? O sea, no solo lo que TVN ha hecho mal. En tercer punto, el nuevo mapeo mundial, nacional de los medios, cómo sueltas la liana de la tele para convertirte en un generador de contenidos. Estamos justo en esa transición en la televisión, o sea, para mucha gente aún la pantalla principal, ¿verdad? Es lo que pesa, pero todos sabemos que esto está migrando crecientemente hacia los celulares. Hacia la segunda y tercera pantalla. Exactamente, y de qué manera está esa transición y qué rol juega Televisión Nacional en eso, porque tú no puedes abandonar tampoco tu pantalla principal, que es por la cual llegas a regiones, llegas también a gente que no tiene todo el acceso del Netflix y la cosa, ¿verdad? Uh-huh. Y cuarto, que yo creo que es ya el tejo súper pasado, pero es lo que empezó a plantear el presidente y que es algo que está siempre subyacente, que es una nueva ley de TVN, sí. ¿Ya? Y yo creo que ese es verdaderamente el gran tema, ¿ya? Porque toda la ley anterior de TVN en realidad era una ley que se demoró siglos, pero que terminó en una ley para capitalizar la empresa, porque la empresa tenía que cumplir con los requerimientos de la televisión digital, que para pasarnos a digital hay que hacer unas inversiones millonarias que el canal no estaba en condiciones de solventar. Y que en el caso de los canales con propiedad privada fueron solventadas por o están siendo solventadas por sus accionistas mayoritarios, claro, o por sus propietarios. Entonces, eso independiente de los malos resultados económicos del canal, que se ha ido a pique en los últimos 3 o 4 años, sí, porque antes Televisión Nacional fue una empresa exitosa en el contexto de los medios, digamos. Sí, que la gente se impresiona mucho, pero las cifras son pequeñas, digamos. En comparación con cualquier empresa, y con cualquier empresa estatal son cifras pequeñas. O sea, la rentabilidad del capital en un canal de televisión es impresionantemente baja. Sí, pues si el canal de televisión a lo que se apuesta es a la influencia en la sociedad, y ahora quizás con los nuevos modelos a economías donde, no sé, pues tú tienes canales como Mega que están empezando a explorar la venta de... O sea, los medios de comunicación quizás las personas no lo asumen, pero están tan desafiados que... No sé, pues, las ferias, o sea, está lleno de nuevos negocios en los medios de comunicación, claro, para financiar el negocio principal, que es la generación de contenido. Ferias, ventas de productos, qué sé yo, 1000 cosas. Bueno, entonces, no sé qué piensas tú de esto, pero creo que las palabras del presidente, lo que decía, la última ley de TVN en realidad fue terminó siendo una ley como de Lucas solamente, y un poquitito de cambio de gobierno corporativo, nuevos requisitos para los directores, funcionar, digamos, de acuerdo a la ley de sociedades anónimas, sí, la responsabilidad de los directores económica, pero fue como para darle plata al canal para la televisión digital terrestre y para tapar los hoyos, digamos, para sanear su deuda. Eso costó, finalmente no salió a través de la glosa del presupuesto, que es lo que al final gatilla en parte la renuncia del presidente del directorio. Pero ahora el presidente de la República ha estado hablando, había gente que se reía y decía, está proponiendo la ley de Aguirre, sí, pero... como una ley para sacar a Jaime, en el sentido de que necesitabas un quórum muy, muy alto, pero
Pero si eso se va a discutir y que eso habría al final gatillado la salida de Jaime porque era muy apuntando pero esto lo conversábamos, con el dedo. Lo conversábamos algunos días. Lo que pasa es que ahí hay que tener cuidado con lo que se plantea. Porque no es cosa, porque lo que pasa es que el decir los quórum para nombrar y para destituir al director ejecutivo son muy altos. Modifiquemos los quórums. No, momento. Pare las prensas. Porque hay un tema muy anterior a ese, y que es la forma en que se constituyó y se constituye el directorio de Televisión Nacional, que, como decía ayer Marco Moreno, que conversábamos con él en la tercera PM, tiene de todas maneras una lógica binominal. Hay en la constitución del directorio de TVN y de varios directorios, entre paréntesis, una lógica binominal de derecha-izquierda. Y hoy día hay derechas y hay izquierdas, entonces eso ya es un problema. Pero eso yo creo que es otra cosa. El punto práctico es que, ¿por qué se exigían quórum altos? Pues la razón por la que se exigían quórum altos es que, dado que el directorio de Televisión Nacional es un directorio cuoteado, lo que se buscaba era que tanto para la decisión de contratación como la decisión de remoción, que son decisiones que tienen efectos muy importantes del director ejecutivo, que es quien finalmente tiene la responsabilidad de llevar la marcha al canal, hubiera niveles de acuerdo importantes entre gente que pensaban distinto. Entonces, modificar los quórums no significa... No se puede sencillamente modificar los quórums. Lo que hay que hacer es modificar la forma en la cual se constituye el directorio y olvidarse de esta cosa que estaba en la cabeza de los que diseñaron el modelo original, que era un directorio plural que representara a todo el mundo y que finalmente le diera garantías a todo el mundo por ello. Lo otro que tiene interesante el directorio de Televisión Nacional, hablemos un poco como de la institucionalidad. Podemos hablar también de si tiene algún sentido tener un canal de televisión público o medio de comunicación público. Yo creo que eso es una discusión que, bueno, todos tenemos una opinión, pero es una discusión que se ha tenido como con temor, ¿eh? No, como que yo no escuchaba a nadie. Yo sé que hay gente que es completamente partidaria que Televisión Nacional se cierre o se venda, pero no la he escuchado así en una posición muy frontal al respecto. El presidente, de hecho, fue bastante oblicuo cuando dijo que hay dos formas de televisión pública. Una es teniendo un canal y otra es que... Financiando contenidos. Financiando contenido. Que se dan en diferentes canales o en diferentes medios. Claro, que es la que menos me gusta a mí, pero es una opinión personal. Pero definitivamente yo creo que no he visto a nadie diciendo cierren TVN. Pero yo creo que hay mucha gente que lo piensa. Mucha. Y no solo por las pérdidas, sino porque hay gente que considera que no tiene sentido en un mundo donde todos tienen acceso a cientos de miles de contenidos. Entonces, ¿para qué vas a tener un canal público? Yo, y por eso he trabajado por tantos años en TVN, creo en la importancia, soy de los que creen en la importancia de un medio de comunicación con independencia, que garantice ecuanimidad, que garantice pluralismo. Van a saltar mucho y van a decir, pero TVN no cumple esa misión. Ya, pero eso sería otro problema de por qué no hace bien su trabajo o por qué tiene pérdidas económicas. Yo no digo que TVN lo esté haciendo bien. Digo, pero no es de suyo, pero Televisión Nacional lo hizo bien por muchos años. O sea, no tiene que ver con el modelo. Con el modelo. No tiene que ver con el modelo hasta que, desde el punto de vista económico, cambian las condiciones, cambia la propiedad del resto de los medios de comunicación en Chile. Esto es súper multifactorial, pero yo soy una convencida, y no son pocos los que pensamos así, de la importancia de un medio que le dé garantías a todos, donde las minorías pueden estar representadas, donde estés en una posición equidistante respecto de los diferentes grupos de influencia en una sociedad, y donde puedas tener la independencia. Y yo creo que el gobierno corporativo, que el modelo institucional corporativo de TVN es un buen modelo, que, claro, funcionaba mejor cuando al canal no tenía que ir a pedirle ayuda al gobierno, porque finalmente con plata bailan monito, y hay diferentes maneras de presionar a una institución cuando tienes que pasarle una plata para que pueda sobrevivir o pagar sus deudas, en fin. Pero lo que tú describías de cómo funciona el directorio de TVN, con esta idea de que necesites hacer un consenso de manera que no se convierta siempre en un canal de gobierno, ¿verdad?, del gobierno de turno. Piensa que los directores de TVN duran 8 años y van traslapados. O sea, no es que todos comiencen juntos y se vayan juntos, se van superponiendo en los tiempos. Entonces eso también te lleva a que nunca haya un cambio completo. En teoría te empuja al acuerdo y a trabajar
por la empresa. Vamos a estar un rato más con Mario Marcel, presidente del Banco Central. Que es como el epítome del consejo perfecto, digamos. Y que tiene la misma lógica. Sí, funciona de la misma manera. Y sin embargo funciona súper bien. Súper bien. Versus el de TVN, que se caracteriza por no funcionar tan bien, en el sentido de que hay directores que renuncian, todos los temas se ventilan por la prensa. Sí, ahora, ojo, pero las instituciones, Consuelo, hubo un presidente del Banco Central que renunció golpeando la puerta, Mario Marcel, y a la institución no le pasó nada. Perdón, Roberto Saller. Roberto Saller, perdón. No, que vi a Mario pasar, porque vamos a conversar con Mario Marcel, entonces ahora lo podemos contar porque no hay riesgo, porque ya llegó, entonces lo vi pasar y por eso dije Mario Marcel, pero le pido disculpas. Roberto Saller renunció, Carlos Massad tuvo que renunciar por un problema de espionaje, pero sin embargo la institución ha sido más fuerte que las personas. Al revés de lo que se piensa, el Consejo del Banco Central no ha estado exento de polémica, ni siquiera en los nombramientos de los consejeros. Me acuerdo, hubo un nombramiento muy controvertido en su minuto, que fue el nombramiento de María Elena Ovalle, que me generó una pelea personal con el entonces ministro de Hacienda, Eduardo Inat, de la cual luego nos recuperamos, pero en fin, ha sido, la superamos. Pero sin duda que, o sea, no ha sido, al revés de lo que se piensa, el Consejo del Banco Central, que es un muy buen ejemplo el que tú pones, no ha estado exento de polémicas en lo más mínimo. ¿Cuál es el punto diferenciador? Que la economía nos la tomamos en serio. Y en la generación de contenidos creemos que es una bicoca. Nunca mejor dicho. Y nosotros no se nos va a ocurrir poner a un profesor de gimnasia, con el respeto que tengo al profesor de gimnasia, creo que no había ninguno en el director de TVN, por eso que usé ese ejemplo. Estuve recorriendo el disco duro rápido. No lo descarto. Pero no había ninguno, pero no pondríamos a un profesor de gimnasia o a un centro delantero de la selección de fútbol en el Consejo del Banco Central. No se nos ocurriría. Claro, evidentemente que la generación de contenido en medios de comunicación es una técnica, pero que también tiene algo de política, porque te necesitas articulación con el Congreso, con las fuerzas políticas, y tiene algo como de olfato. Ni que decir en el Banco Central. No, pero el Banco Central, digo que Sí, no, estoy de acuerdo, pero si vamos la discusión de qué tan profesional tiene que ser el directorio de TVN versus qué tan político o qué tan... Porque al final los medios de comunicación somos como el fútbol. Todos tenemos una opinión. Sí. Y todos nos sentimos jugadores. Porque todos consumimos medios de comunicación. Pero Consuelo, déjame... Todos creemos que podemos hacer un estupendo reportaje, una revista... Todos juramos que seríamos mejores entrenadores de la selección de fútbol que el entrenador de la selección de fútbol. Ya que no podemos decir que seríamos mejores que Alexis, pero sí nosotros sabemos más de fútbol que el entrenador de la selección de fútbol. Eso es un fenómeno habitual y normal. Somos unos lateros. No, de todas maneras. Pero si el punto... no hay duda. El punto es otro. No, déjame concluir el punto. Si el tema práctico es que también hay gente que cree, sí, cosa de ver cuántas veces nos ha tocado más calma últimamente, pero ¿tú te acordás la cola de parlamentarios diciendo que el Banco Central debía subir o bajar la tasa, que el Banco Central debía o no intervenir en el tipo de cambio? Pero el debate no lo tomamos más en serio y entendíamos que ese señor estaba hablando de política y que no estaba hablando de economía, que la economía se la dejábamos a las señoras que sabían. Entonces yo creo que tú hiciste el punto más clave. No nos tomamos en serio la generación de contenido y la existencia de esa arma que puede llegar a ser de destrucción masiva o puede ser fantástica, como es la televisión pública. Oye, y lo último a nivel de anécdota, y con disculpas de nuestros queridos auditores, que no hemos comido todo el programa, se nota que nos entretienen con Nico. Pero yo te aseguro que nuestros auditores también. Sí, así espero, por lo menos. ¿Tú sabes que ayer fue mi último directorio como representante de los trabajadores? ¿Ayer lo dejaste? Era ayer, pero ¿cómo iba a saber yo? Nada hacía presagiar, para citar a Carlos Pinto. A propósito, que me iba a tocar con la renuncia de Jaime Aguirre. Sí, así que fue. O sea, te fuiste por todo lo alto, digamos. Claro, me fui en un momento. Fue un momento peak, imagínate. Te fuiste por todo lo alto, o sea que... No, súper complicado. Pero bueno, ya está, y hay que echarle para adelante. Sí, ahora el punto es. Si era difícil conseguir un presidente de directorio, ahora conseguir un presidente de directorio y un director ejecutivo
A no ser que ya haya nombre. No, quizás ya hay nombre, o yo creo que ahí está en la pega, entre comillas, política y en las señales, sobre todo en las señales que envía el gobierno. En el sentido de, ok, al final la piedra de tope era el tipo de gestión que estaba llevando adelante Jaime Aguirre, con un presidente del directorio que si bien renunció, trató de removerla, de sacarlo del cargo de diferentes maneras. Si esa era la piedra de tope o es una piedra de tope como más fundamental respecto de el tamaño y el rol de TVN y el sentido de TVN en el siglo XXI. Porque eso te puede destrabar y te puede determinar con cuánta rapidez se logra reactivar. No reactivar porque el canal no esté trabajando, sino como llenar los cargos que hay que llenar de manera como de remangarse las mangas y hacer lo que hay que hacer. Alguien me... Tenemos un candidato en tu WhatsApp. No, alguien me dice que hay profesores. Ha habido ya hay profesores. Dije profesores de gimnasia. De gimnasia. Dije profesores de gimnasia, queda muy claro. Y hablar de profesores de gimnasia se me cayó el carnet, pero de una manera brutal. Ahora se llaman personal trainers. O profesores de educación física. O profesores de educación física, sí. 8 de la mañana con 25 minutos. Hoy íbamos tan bien. Se había ido el G20 de Buenos Aires, prácticamente todos enamorados de vuelta. No estoy exagerando, pero claramente había una visión respecto a que la tregua entre China y Estados Unidos podía avanzar. Hasta que topamos con Huawei. ¿Qué pasó en Huawei? Bueno, está detenida la directora financiera de la firma de Huawei. Ella además es hija del fundador del gigante asiático, como dice la prensa escrita. Y se le acusa de haber vendido componentes norteamericanos que forman parte de sus equipos a Irán, pese a existir un embargo en esta materia. Uno lo que lee dice, ojo, el embargo de Irán, hay muchas compañías norteamericanas que aún siguen comerciando con Irán. Ahora el punto es el origen y el nivel tecnológico. Ahora, Huawei era una compañía que estaba en la mira de mucha gente desde hace mucho tiempo por distintas razones. Ahora, es curioso porque el gobierno chino sale pero con los toperoles por delante. ¿Y tú te acuerdas que en el famoso discurso en la última cumbre de APEC, el discurso de Mike Pence, que molestó tanto a los chinos, dice Mike Pence en algún momento algo así como: a nosotros no nos gusta que empresas que parecen privadas finalmente sean del Estado chino. Nosotros queremos que las empresas privadas sean privadas, que las públicas sean públicas. Entonces, y eso salta a la luz, digamos, ahora, cuando vemos la reacción de los chinos respecto a este tema, y vemos cómo finalmente Huawei es una empresa en la cual el Estado chino tiene muchas miradas. Por lo tanto, no es un error, no es accidental que se haya caído sobre 2 ejecutivos de Huawei con todo lo que ello implica, y hay quienes sostengan que el acuerdo de paz respecto de la guerra comercial quede en suspenso y por lo tanto los mercados se vean muy presionados a actuar de manera distinta a como lo habían hecho más o menos tímidamente en estos últimos días. Entonces, ahí hay un punto. Lo que se ha dicho desde siempre es que Huawei es una empresa tecnológica que está muy en la mira, es una empresa tecnológica que ha tenido un crecimiento pero impresionante en muy poco tiempo, y que además, por el producto que vende, tiene acceso a la información de prácticamente todo el mundo. Y ahí es donde se supone que el gobierno norteamericano había puesto sus ojos. O sea, Huawei es el segundo mayor fabricante del mundo de smartphones. Más que Apple. Más que Apple. Que Apple es el tercero o cuarto, entre medio. El mayor fabricante de teléfonos hoy en día es Samsung. Samsung es el único. Y desde abril que se sabía que se estaba llevando adelante una investigación por este asunto de la eventual violación de sanciones contra Irán. Pero la pregunta es, a nivel político, si Donald Trump el sábado sabía que esto iba a ocurrir. Yo creo que caben pocas dudas que sabía. Pero básicamente, esto no está directamente relacionado con la guerra comercial.
en el sentido de que no es robo de tecnología estadounidense o no es de desbalance, valga la redundancia, de la balanza comercial entre ambos países. O sea, es el asunto del respeto al embargo contra Irán, pero es inevitable que por el tamaño de la empresa, la influencia de la empresa, que es Huawei, uno lo lee como un asunto que escala a la guerra comercial y al peso específico cuando hablamos de estas compañías súper influyentes entre Washington y Beijing. O sea, obviamente no es solo el respeto a Irán, a las sanciones. Estábamos también. Quizás nunca estamos tan bien. Íbamos tan bien. Los analistas que siempre les gusta encontrar problemas han dicho, sí, espérate, sí, hubo acuerdo, pero miremos el déficit americano. Pero rápidamente ya no miramos el déficit americano, ahora nos preocupamos de... Estaba en una escala ella en Vancouver, sí, la hija del dueño de Huawei. Es una operación que está muy pactada, muy pensada. Entiendo que ella hacía tiempo que no entraba a territorio norteamericano, porque aparentemente, y ningún ejecutivo importante, porque aparentemente tenían claro que había una investigación en contra de ellos, y esto es una escala. Ayer yo leí en una parte que era un vuelo comercial, en otras me dijeron que era un avión privado, en otras leí que era un avión privado, no llegué a una conclusión al respecto, pero definitivamente de eso se trata. O sea, no es una operación casual. Y de hecho, en un minuto se pensó que rápidamente sería enviada a Estados Unidos. Eso hasta hace algunas horas por lo menos no había ocurrido. Seguía y Trudeau está metido en el medio de un punto. Ahora, yo me acuerdo de haber conversado con un analista internacional hace algún tiempo, no chileno, que me decía, el problema práctico es que en algún minuto la gente va a tener que decidir entre China y Estados Unidos. Hoy día se juega con una ambivalencia, se usa el ancho camino del medio, pero ojo que eso, tanto por el lado de Estados Unidos como por el lado de China, es impracticable en el largo plazo. Y vamos a seguir viendo escaramuzas de este tipo. El tamaño relativo, la influencia que está empezando a tener China en América Latina. O sea, por ejemplo, yo entiendo que hay un acuerdo de compra anticipada del prácticamente todo el petróleo venezolano, lo que le da el oxígeno a Maduro, con lo cual los niveles de control que los chinos tienen sobre Venezuela. Entiendo que la inversión es muy importante en Panamá. Hay quienes miran con mucho ojo lo que ocurre en Bolivia. En fin. O sea, aquí la verdad que tiene más elementos adicionales que los que uno se imagina. Nos vamos a ir a la pausa, pero estaba leyendo a propósito de esto algunos datos que claro, uno quizás no sabe de Huawei, de dónde viene. Partió el año 87 la empresa. El papá de esta mujer que está detenida, ella tiene 46 años, el papá se llama Ren Zhengfei, es un ingeniero, un ex militar y, Huawei, como decimos, se ha convertido en este súper gigante, tiene 180.000 empleados repartidos por todo el mundo, está en el negocio de los teléfonos, pero también en el negocio de toda la infraestructura de telecomunicaciones. No es solo que haga los aparatos inteligentes, ya es una de las pocas empresas privadas que ha logrado hacerse como espacio en esta economía como intermedia, como entre capitalista y centralizada, que es la economía china. Entonces, como es una empresa muy importante en China, muy importante en el mundo. Y es tan poco relevante, es tan privada, el crecimiento explosivo de los últimos años, ¿con qué tuvo que ver? ¿Cuáles son las dudas que existen respecto a el uso que da a las tecnologías y a la información que la gente le entrega a través de sus teléfonos celulares? Da un poquito para novela suspenso. Dile sí a tu crédito personal Scotiabank y decídete a viajar en familia. Pídelo hoy en scotiabank.cl. Tú también puedes ser víctima de un ciberataque, por eso no te pierdas Vulnerables, la nueva serie original de Movistar sobre ciberseguridad. Síguela en movistar.cl/corporaciones. Colaboran Cisco y Fortinet. Cuando escuchas sobre inversiones, ¿es como si te hablaran en chino? Ahora puedes aprender gracias a la Reinvial y sus cursos online de inversiones. Solo tienes que entrar a lareinvial.com e inscribirte de manera gratuita. La Reinvial, invertir es simple. En traumatología, la innovación está en la alemana. Clínica Alemana presenta el nuevo robot Mako de Stryker, con última tecnología de máxima precisión para cirugías de prótesis de cadera y rodilla, porque si es tu salud, es la alemana. En Consorcio están contigo con todo lo que necesitas para disfrutar tu vida al máximo, con seguros, con previsión, con ahorro. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve.
Pensando en digitalizar tu empresa, conoce ISER Chile, firma y facturación electrónica, contratación remota y biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contacta al 2360-7175 o ingresa a www.e-searchchile.cl. iserchile.cl con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. En unos minutos conversamos con Mario Marcel, presidente del Banco Central de Chile. Yo le digo sí a irnos de vacaciones, sí a viajar en avión, sí a conocer el Caribe, sí a nadar con delfines, sí a pasarlo bien y disfrutar con mi familia. Dile sí a tu crédito personal Scotiabank y decídete a hacer ese viaje. Pídelo hoy en scotiabank.cl. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos. Revisar condiciones en scotiabank.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchchile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas. A 200 metros, gira a la derecha. Sigue por la ruta unos 2 kilómetros. A 400 metros, gira a la izquierda. ¿Has llegado a lugar no registrado en el mapa? Half Wild, Half City. Con Volvo, la ciudad no es el único camino por recorrer. Con el diseño outdoor y mayor altura de la línea Cross Country de Volvo, no tendrás límites para vivir al límite. Encuéntralos en nuestra red de concesionarios y en volvocars.cl. Volvo, Innovation Made by Sweden. Consorcio, con todo. Confianza. ¡Contentos! Contigo. Conectados. Conforme. ¡Con alegría! Con amor. ¡Con asesoría! ¡Con todo! En Consorcio tenemos lo que necesitas para que disfrutes tu vida con todo. Por eso estamos contigo con seguros, con previsión, con ahorro, con todo lo que tú y tu familia necesitan en cada etapa de tu vida. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Conoce más en consorcio.cl. Saludamos a los ganadores del premio Aporte Urbano PAU 2018. Felicitamos al MOP por ganar la categoría de Mejor Proyecto de Uso Público con el Museo Regional de Aysén, aportando a la reconversión de las edificaciones históricas. Conoce más en premioaporteurbano.cl. Organizan la Cámara Chilena de la Construcción junto a la Asociación de Oficinas de Arquitectos, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7. Desde hoy, el diseño escandinavo se tomará las calles de Cerrillos. Ven y vive la experiencia de tu próximo Volvo en la sucursal Salazar Israel, en Avenida Pedro Aguirre Cerda 6697, y descubre la innovación, tecnología y seguridad de Suecia. Volvo Innovation Made by Sweden. 1000 metros cuadrados de infinitas posibilidades. Así se vive Casa Quinta, un condominio de parcelas en Maipú, donde podrás tener todo lo que siempre quisiste. Una piscina, una huerta, una cancha. Descubre más en socobesa.cl/Casa Quinta. Socobesa, todo es diseño. Esta sí es noticia. Arrienda el fin de semana con los feriados y aprovecha la tarifa súper rebajada de Hertz Rentacar, desde 23.900 pesos diarios. Sácale el jugo a tu descanso porque además acumulas millas Latam Paz. Haz tu reserva en hertz.cl. El MOP ha sido el ganador de la categoría a Mejor Proyecto de Uso Público con su proyecto Museo Regional de Aysén, un aporte a la reconversión de las edificaciones históricas. Conoce más en premioaporteurbano.cl. No sabía, quiero conocer el Museo Regional de Aysén. Vamos. Es precioso, sí, vamos. La otra vez traté de ir, pero estaba cerrado todavía. No me... Sí. 8 de la mañana con 38 minutos. Don Mario Marcel, presidente del presidente del Consejo del Banco Central de Chile, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bienvenido. Mario, primera, me calza la reunión de política monetaria con... Perdón, el IPOM calza con una serie de números. ¿Es habitual que ocurra o no, o esto fue distinto, digamos? Bueno, esta vez coincidieron varias cosas, o sea, hemos tenido una semana bien activa, claro. Porque el martes tuvimos reunión de política monetaria. Exacto. Desde que cambió el calendario de las reuniones de política monetaria, hay 4 de ellas que coinciden con el IPOM. Ya, es una de ellas.
Por lo tanto, el martes se hizo la reunión, se publicó el comunicado, se tomó la decisión de política monetaria. Al día siguiente se publicó el IPOM. Coincidió con que salió el IMASEC de octubre. Se presentó el IPOM en el Senado, después tuvimos conferencia de prensa, ayer tuvimos presentación en ICARE, etcétera. Entonces ha sido una semana bien activa, bien noticiosa por nuestro lado. Además, considerando que este IPOM venía con esta separata sobre mercado del trabajo y varios temas bien ligados a la discusión coyuntural. Antes de entrar en el tema de la separata sobre mercado del trabajo, que yo creo que es muy importante, el IPOM hace proyecciones, recordemos que los principales proyecciones de escenario base que hace el IPOM nos recuerda que, deja establecido el crecimiento del año 2017 en un 1,5%, plantea un forecast para el 18 de crecimiento del 4%, o sea, con algún grado ya de definición, digamos, de hecho no hay rango, sino que lo ubica en el 4%, y para el 2019 un rango que va del 3,25 al 4,25, y para el 2020 un rango que va entre el 2,75 y el 3,75. O sea, estamos hablando de rangos relativamente, o sea, estamos hablando de un punto completo en ambos casos, pero con una corrección a la baja en el 2020. Lo habitual es que en el tiempo, cuando se van acercando más, se mueven de manera distinta. ¿Qué explica estas proyecciones? Y efectivamente es un IPOM optimista que toma datos distintos de los que están, comillas, en la opinión pública. Bueno, primero que nada es importante tener claro que la manera en que hace las proyecciones el Banco Central es que mientras más lejos está, se da un rango más amplio. Más amplio. Entonces, hasta junio de cada año, las proyecciones son con un punto completo de rango. Sí. Por eso para el 2019, por ejemplo, ahora se da 3,25 a 4,25. Y luego ya en septiembre eso se reduce y finalmente en diciembre se da una estimación puntual, que es en este caso como acabamos de dar para el 2018. Ahora, ¿en qué se justifican estas proyecciones? Bueno, a esta altura ya tenemos una buena parte corrida del año. Vimos que el primer semestre tuvo un crecimiento bastante importante. El tercer trimestre tuvimos una desaceleración, parte de eso era esperado, otra parte tuvo que ver con ciertos ajustes puntuales en la minería, con el impacto de los días feriados del 18 de septiembre, y luego en octubre buena parte de lo que pasó en septiembre se revirtió, así que volvimos a tener un IMASEC, en este caso por sobre el 4%, fue el 4,2%. Entonces, con todo eso, más lo que vemos como proyección de la evolución de los principales determinantes de la demanda, el consumo, la inversión, con eso proyectamos un 4% para este año. Eso está en el piso del rango de crecimiento que habíamos dado en septiembre, porque en esa oportunidad dimos, ¿cierto?, de 4 a 4,5. Sí, 4,5. La razón fundamental está justamente, como mencionaba, en la minería. Ha habido algunas paralizaciones por mantenciones, por distintas cosas más puntuales productivas. Eso explica más o menos 2/10 de actividad. O sea, si no hubiera sido por esa, llamémosle, sorpresa en minería, habríamos estado en 4,2 más o menos en la mitad del... Pues lo que hay constatación en estas proyecciones es que finalmente hubo una pausa en el crecimiento por ahí por el tercer trimestre, pero que no se refleja necesariamente en ¿qué es hecho? Una pausa, digamos. Es una constatación formal que hace el informe de política monetaria. Así es, nosotros le llamamos pausa, y una pausa que va a ser seguida de una reanudación de un crecimiento algo más rápido y del cierre de las brechas de actividad, que es lo que importa para efectos de la política monetaria. Ahora, para el 2019, nosotros estamos manteniendo este rango de crecimiento de 3,25 a 4,25, fundamentalmente porque estamos proyectando un crecimiento de la inversión relativamente importante, mayor que el que teníamos en la proyección anterior. Que ya lo sorprende en esta, ¿no? Claro, o sea, nosotros para el próximo año en el IPOM de septiembre habíamos proyectado un crecimiento de 4,5%, eso ahora lo estamos incrementando a 6%.
También para el mismo 2018 también hicimos un pequeño aumento en la proyección del crecimiento de la inversión, que va a estar más o menos en el 5,5%. Ahora, eso está fundamentalmente ligado al hecho de que la inversión en maquinaria de equipo especialmente ha estado muy dinámica, lleva, en fin, más de un año creciendo de manera bastante robusta. Por otro lado, este año se ha sumado, se ha reanudado el crecimiento en la construcción, que había estado cayendo durante el año pasado. Y además ahora ya vemos que comienzan a activarse algunos proyectos de inversión, particularmente en la minería, más importantes. Y eso ya significa ya un efecto ya de mayor envergadura sobre la dinámica de la inversión. Y si todo ese diagnóstico es tan positivo, no optimista, yo diría que son datos objetivos los que está describiendo Mario Marcel, presidente del Banco Central, que nos acompaña esta mañana en el programa, ¿por qué cuando uno salta al 2020 las cifras vuelven a caer? Bueno, porque nosotros tenemos que tener como referente para el crecimiento más en el mediano plazo de la economía lo que es su crecimiento potencial. El crecimiento potencial está determinado por la evolución de la productividad, el crecimiento de la fuerza de trabajo, el capital humano. Y eso nosotros lo hemos estimado, ese crecimiento potencial, hoy día lo estimamos en el orden del 3,2% para el 2020. Más hacia el largo plazo, lo que nosotros llamamos crecimiento tendencial, está entre 3 y 3,5%. Y mientras no tengamos cambios más significativos en términos de productividad o una acumulación mucho mayor de inversión, es difícil que esa cifra cambie. Entonces, para que la economía crezca sin sobrecalentarse, sin generar presiones inflacionarias, tiene que ir convergiendo a esos rangos de crecimiento. Entonces, durante el 2017, 2018 hemos ido cerrando esa brecha porque estamos por debajo, estamos en términos de actividad por debajo de nuestro potencial, pero eso se ha ido cerrando. Tuvimos 4 trimestres seguidos en que la economía creció más rápido que su potencial. Claro. Y a medida que siga este proceso, se va a terminar de cerrar plenamente, se van a terminar de absorber todas las holguras. Podemos todavía algunos trimestres crecer un poco por encima de ese potencial, pero tenemos que ir convergiendo en el mediano plazo. O sea, en resumen, mientras no se hagan reformas profundas que impacten en nuestra productividad, ese es el rango en el que nos vamos a estar moviendo en el mediano plazo. Y esto cómo conversa con la idea de que al final la economía es siempre un ciclo. Y que hagas más o hagas menos, en realidad estamos en ciclo alcista y que después del alcista viene la baja. Bueno, como que esto fuera una marea que uno no puede controlar, que no puede cambiar nada de eso. O sea, la economía ha tenido ciclos desde tiempos inmemoriales, pero por supuesto no todos los ciclos son iguales, no todos los ciclos terminan en una recesión, por ejemplo. Cada día duran menos. La crisis que conocimos en el 2008-2009 fue una crisis de magnitud histórica. Entonces, por ejemplo, ahora cuando hablamos respecto de la economía mundial, de que ya pasamos el pic de crecimiento y entramos ya a una fase ya más de normalización, eso tampoco significa que tengamos que dirigirnos inevitablemente a una recesión. Claro, y de hecho además la duración de los ciclos hoy día es menor, la capacidad de los mercados de reaccionar es mucho mayor, los niveles de información también, por lo cual probablemente eso también habla de la duración de que los ciclos cada vez se alteran más, digamos. Bueno, y especialmente en el caso de Chile, la capacidad de la economía chilena para resistir shocks externos ha mejorado mucho ahora con el correr del tiempo. Ahora tenemos capacidad. Claro, entonces, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, hay mucha gente que plantea por qué no baja más el desempleo. La tasa de desocupación está en 7,1%. Sí. Pero resulta que la tasa de desocupación histórica en Chile es de 7,8%, el promedio de los últimos 18 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que muchos esperaban que la tasa de desocupación bajara respecto de lo que vimos en años anteriores. Pero lo que pasó en años anteriores es que no subió mucho la tasa de desocupación, pese a que estábamos creciendo poco.
Es decir, durante el 2016, 2017 tuvimos tasas de desocupación más o menos de estas magnitudes. Y comparemos, por ejemplo, con la crisis asiática, todo el periodo del 2000, o sea, del 98 al 2003, ¿sí? Fue un periodo de tasas de desocupación de 2 dígitos. Teníamos tasas del orden del 10%. Claro. O sea, perdemos la serie. Claro, entonces, en el fondo, tuvimos más capacidad para aguantar shocks externos en años anteriores. El mercado del trabajo lo resintió menos. Y eso es algo bueno para la economía chilena. Bueno, en términos del número siempre está la discusión respecto a la fuerza de trabajo, digamos, y a cómo se determina, y efectivamente cómo en ciclos más recesivos la gente tiene menos propensión a buscar trabajo porque decide quedarse en la casa, y en ciclos expansivos la gente tiene más proporción y hace que el número se mueva, digamos. O sea, ahí probablemente, y eso ustedes lo han relevado siempre. Ahora, pero hay un punto, que voy a mezclar, porque ustedes se declaran en el IPOM sorprendidos, en el lenguaje del Banco Central, con el crecimiento de la inversión. Crece por sobre lo que ustedes hubieran estimado. Y eso en el fondo está, digamos, eso implica que tenemos mayor crecimiento potencial. ¿Cómo influye la inmigración? Dado que tenemos este dato sorprendente, tenemos otro dato novedoso que es la inmigración. ¿Cómo influyen eso? ¿Cómo conversan esos dos temas en el crecimiento potencial? Bueno, la inmigración significa que tenemos una oferta de trabajo mucho mayor que la que teníamos en el pasado, o está creciendo más rápido que lo que teníamos previsto. Como ustedes saben, uno de los ejercicios que hicimos en este IPOM fue estimar ese efecto, dado que es algo que no es posible recoger rápidamente con las metodologías que tienen las encuestas de empleo. Eso hacia plazos más largos puede que genere un potencial de crecimiento mayor. De hecho, es un tema que nosotros mencionamos en la separata del año pasado sobre crecimiento tendencial. Pero eso requiere también que los inmigrantes que se van insertando en el mercado del trabajo chileno también vayan accediendo a empleos que corresponden a su nivel de calificación. Hoy día el nivel de calificación o el nivel educativo de los inmigrantes es algo mayor que el de la población chilena en la fuerza de trabajo. Sin embargo, muchos inmigrantes han accedido a empleos que requieren menor nivel de calificación. Un profesional que trabaja, no sé, en un restaurante. Claro. Lo que se ha mostrado en la experiencia internacional es que toma algunos años, pero se corrige, para que eso vaya ocurriendo, y a la medida que eso ocurre, la gente también deja de estar sobrecalificada, digamos. Claro, y la productividad de la economía, y eso va contribuyendo al aumento de la productividad. Entonces, pero eso es algo que todavía tenemos que verlo en algunos años más. Ayer el ministro de Hacienda planteaba, a propósito y comentando todo esto que ha estado planteando el IPOM y la separata laboral, y decía que efectivamente hay un efecto sobre los sueldos, sobre las remuneraciones, por ejemplo, con la llegada de los inmigrantes a nuestro país. En la medida de que haya un aumento importante de la oferta de trabajo, eso probablemente tiene alguna incidencia sobre las remuneraciones. Pero ese es un tema que es importante combinarlo con otra cosa, que es algo que es el gran sesgo, el gran error que tienen muchos de los análisis que se hacen sobre los inmigrantes a veces en la discusión pública, que es la idea de que hay una torta que es del mismo tamaño y que en la medida que hay más gente tiene que repartirse entre la misma gente y nos toca un poco menos a cada uno. Pero en realidad lo que ocurre con la inmigración es que los inmigrantes que se incorporan al mercado del trabajo tienen capacidad productiva, consumen, demandan productos. Eso tiene un impacto también sobre la actividad, hay un efecto multiplicador. Sí. En otras palabras, la torta crece. Los inmigrantes agrandan la torta. Agrandan la torta, claro. Y por lo tanto, en la medida que se agranda esa torta,
Entonces, también eso significa más actividad, más demanda de trabajo y remuneraciones que no se reducirían en esa magnitud. Entonces, por eso nosotros preferimos hablar de que hay un efecto más inmediato de crecimiento algo más lento de las remuneraciones, porque las remuneraciones siguen creciendo en la economía chilena, y que en la medida que todos estos efectos multiplicadores se vayan produciendo, eso se va absorbiendo. Quería preguntar sobre esta como pequeña polémica que se armó con las cifras del INE, que se arrastra ya desde un poquitito antes, ¿verdad? Claro, de usar los otros registros versus lo que sucede con el INE. Lo que a mí me ha sorprendido averiguando un poco más es que todo el mundo sabe, todos ustedes, los técnicos, pues no uno, todos los entendidos saben que el INE está atrasado, pero con este marco maestro, ¿verdad? Que es la base para poder diseñar todas las encuestas del INE. Y todo lo que tiene que ver con encuestas, o sea, CACEN, empleo, todas las encuestas que hace el INE. Y que viene atrasado por el asunto del censo del 2012 en adelante. Entonces, claro, ahora tenemos un censo del 2017, pero que se acaban de validar este año los números y que en 2 años más o algo así vamos a incorporar toda esa nueva información donde vienen todos los inmigrantes, obviamente, a este marco general que se usa para las encuestas. Entonces, ¿por qué el Banco Central entra o permite esta fricción finalmente con el INE cuando ustedes saben eso? Y siempre han trabajado con otro tipo de datos, además de los datos que provee el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, nosotros hemos sido bien cuidadosos en señalar que lo que nosotros planteamos no es una crítica al INE. Lo que estamos haciendo nosotros es explicar por qué las encuestas de hogares con las cuales se construyen las estadísticas laborales que se citan más en Chile, tienen dificultad para incorporar estos shocks que inciden sobre el total de la población. Sí. Y esto es válido para la encuesta del INE, es válido para la encuesta de la Universidad de Chile, para cualquier encuesta de hogares a partir de la cual se generen datos de empleo. Pensemos, ¿cierto?, que una encuesta toma una muestra de hogares. En el caso de la encuesta de empleo del INE son alrededor de 36.000 hogares que se entrevistan en cada trimestre. Eso es bastante, porque como ustedes saben, ¿cierto?, las encuestas de opinión que uno habitualmente ve son normalmente 1.000 personas. 1.000 personas o algo menos. 10. O algo menos. Claro, 36.000 hogares son ¿Para qué le digo el rating, el people meter? O sea, en la tele, claro. muestra muy chica. Pero a su vez, eso tiene que ser representativo de cerca de 5 millones de hogares. Claro. Entonces, las encuestas, una vez que hacen su trabajo de campo, recogen los datos, las respuestas, luego tienen, para obtener cifras absolutas, tienen que tomar una cifra de población con la cual se proyecta. Entonces, las encuestas hasta el día de hoy todavía están trabajando con las proyecciones de población que están ancladas en el censo del 2002 por las dificultades que hubo en el censo del 2012. Dado que ahora hay censo del 2017, todo eso se está actualizando. Y se demoran en actualizar, ¿por qué? Porque es todo el marco muestral que se tiene que actualizar. Es decir, la distribución de las encuestas territorialmente, las ponderaciones que se asignan de acuerdo a las respuestas para que sean representativas de la población. Es un trabajo bien detallado que hay que hacer. Ese trabajo solo lo pueden hacer los institutos de estadística, sí. Y el INE está en ese proceso. Mientras tanto, nosotros, para efectos de analizar lo que está pasando en la economía chilena, en el mercado del trabajo en particular, tenemos que tener algún orden de magnitud, dado que se daba esta discusión de si acaso el empleo estaba atrasado respecto del ciclo económico. Para eso es que nosotros generamos este cálculo con este orden de magnitud que está en nuestro informe, que básicamente dice que en lugar de crecer en el orden del 1,5% en los últimos años el empleo, en realidad ha estado creciendo más cerca del 3%. Entonces, una vez que uno tiene ese orden de magnitud, puede ver que en realidad sí ha habido bastante más sincronía entre las dos cosas. Nosotros llegamos hasta ahí.
Eso, Claro. es lo que queremos hacer. Queremos hacer una discusión del tema más bien del diagnóstico económico. Ya habrá tiempo para que cierto, los institutos de estadística, el INE, lo habrá también seguramente la Universidad de Chile, hagan toda su actualización metodológica y vayan generando nuevos datos. Pero en el fondo aquí el tema es que fenómenos como el que hemos vivido nosotros, que en un periodo corto de tiempo haya un flujo migratorio de estas magnitudes, es algo muy inusual y es algo que no es fácil de recoger a partir de una encuesta que tiene que ser proyectada con una cifra de población. Ese es básicamente el punto. Ahora, el INE estaba preocupado de esto. Yo Sí, ayer justo recibí una invitación a un curso que va a hacer el INE sobre hace un sistema estadístico integrado basado en registros administrativos. Bueno, esto muestra que aquí no hay, o sea, Bueno, típicamente en remuneraciones, por ejemplo, las AFP tienen probablemente información mucho más precisa que la que puede conseguir el INE por encuesta. Pero no es llegar y usarla estadísticamente, es un poco más sucia, porque no está generada para estadística esa información. Pero además hay cosas que las bases de datos administrativos no van a poder recoger. O sea, las bases de datos administrativos en el mercado del trabajo recogen todo lo que es empleo con contrato. Sí. Pero no el empleo por cuenta propia, empleo informal, etcétera. Que sí te lo registran en encuesta. Exactamente. Hay cruz. Le tenemos que agradecer a Información Privilegiada que nos ha permitido tomarnos algunos minutos de su programa a partir de preguntas incluso sugeridas por ellos. Mario, ¿en serio? En serio. Mario Marcel, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros. Y nosotros nos vamos, nos juntamos el lunes y ahora viene Información Privilegiada. Muchas gracias, buenos días. Buenos días.